Por favor, Bendiciones, mi Joa Bella. Sí se te escucha. Hola, mi Gracias. preciosa, buenas noches. Dios te bendiga, Marisela. Buenas noches, Evelyn. A todos los que están conectados, mi Cinti, buenas noches. Dios te bendiga. A Buenas todos noches, los que hermana. están conectados, muy buenas noches. Bueno, las personas que están conectadas por primera vez, quiero darles la bienvenida. Realmente esto es un estudio bíblico que hacemos todos los lunes a las 7 de la noche. Estamos estudiando el libro de Mateo. Todos estamos aprendiendo bastante de estas enseñanzas. Esperamos de verdad que este grupo sea de mucha bendición para ustedes. En lo poco que he conocido a las mujeres que se conectan, siempre he visto frutos. He visto cómo Dios está trabajando en ellas y yo le doy la gloria a Dios porque su palabra nunca se regresa vacía. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre la viga de nuestro ojo. Sí se le puso así al tema, sí, la viga de mi ojo, y vamos a estar estudiando sobre el libro de Mateo, capítulo 7. Buenas noches, Cintia, bienvenida, mi preciosa. Mateo, capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Deme un segundo, por favor, que hay una persona que no puede ingresar. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo maravilloso, Señor, donde nuevamente nos da la oportunidad de podernos reunir como hermanos en Cristo, Señor. Gracias por cada persona que está aquí conectada. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es un bálsamo para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque los que estamos aquí, Señor, reconocemos que tenemos hambre y sed de ti, Padre, que te necesitamos, Señor, que apartados de ti nosotros nada podemos hacer, Señor, y reconocemos que necesitamos cada día menguar nosotros mismos para que puedas crecer tú sobre cada uno de nosotros. No queremos seguir complaciendo los deseos de la carne, Señor, ni dejarnos llevar por nuestras emociones, sino que queremos vivir en el Espíritu, Señor, y pensar y andar conforme a como tú nos mandas, como está escrito en la palabra, como tú lo enseñaste a tus discípulos y a tus seguidores, Padre Celestial. Gracias por estos tiempos que nos permites como compartir en comunidad. Señor, tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de cada uno de nosotros. Señor, te damos la bienvenida en esta noche, toda la gloria y toda la honra te la damos a ti. Gracias, Señor, y bendecimos estas herramientas que tú nos has dado, como el Internet, Señor, estas plataformas que nosotros, Padre, aunque mucha gente lo está usando para su destrucción, nosotros lo estamos usando para edificarnos los unos a los otros, Padre Celestial, y prepararnos para estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque queremos estar preparados para recibir, para que Jesucristo venga por nosotros, por su pueblo, por su iglesia, Señor. Que tu palabra sea instruyéndonos en esta noche, confrontándonos, Señor, con la verdad, enseñándonos, guiándonos, Padre. Sabemos que tu palabra dice que lámpara es a tus pies, a nuestros pies tu palabra, Señor, y lumbrera nuestro camino. Le pedimos que esta enseñanza de esta noche no solamente quede en el oír, Señor, sino que también la pongamos por obra, Padre Celestial. Habla conforme a tu preciosa y santa voluntad. Te entrego la vida de cada persona que está aquí representada, cada hogar, cada familia, cada mujer, cada varón, Señor. Tú conoces sus procesos, Señor. Tú conoces lo que ellos necesitan escuchar en esta noche, Padre Celestial. No permitas que las personas que están en este lugar salgan de la misma manera en que han ingresado, Padre Celestial. Cumple tu propósito en esta noche a través de esta enseñanza. Yo te entrego todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que siento, Señor,
todas mis emociones y te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control absoluto de mi vida, Señor, y que seas tú utilizándome como un instrumento para que todos podamos aprender en esta noche de tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y pedimos que tu presencia se quede en este lugar con nosotros, porque tú eres siempre nuestro invitado especial. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, familia, amén. Gloria a Dios. Entonces, denme un segundo porque sí hice los textos bíblicos. Mi esposito me ayudó con esto y voy a compartirles para que podamos leer. Un segundo que, a ver. A ver. Me confirman si están viendo mi pantalla. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Gracias, mi Sofi. Bueno, entonces, las personas que están nuevecitas, a nosotros nos gusta que la reunión sea participativa, nos gusta que ustedes puedan leer los pasajes bíblicos que se colocan en la pantalla. Entonces, el que quiera hacerlo, pueda decir amén o levanta la mano con mucho gusto, sin temor a nada. Lo importante es que ustedes puedan leer la palabra y se socialicen con ella. Bueno, se relacionen con la palabra. Entonces, Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6. ¿Alguien lo quiere leer en esta noche? Lo tenemos en la pantalla. ¿Quién dice amén? Amén. No juzguéis para que no seas Ale, juzgados, preciosa. Amén. porque con el juicio con que juzguéis serás juzgado, y con la medida con que medís os será medido. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y vuelvan y os despedacen. Amén, mi preciosa, muchas gracias. Bueno, entonces nos dice la palabra, vamos a analizar primero el versículo 1 y 2 que nos dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado y con la medida con que medís os será medido. Denme un segundo porque yo encontré un video que les quiero compartir y ahora me acabo de acordar, aquí yo se lo envié a mi esposito. Denme un segundo, familia, para que a mí me gusta, últimamente me gusta que nos conectemos con la escena, ¿ya? Que nos transportemos a ese lugar donde Jesús nos está hablando. Bueno, entonces aquí me dicen, ¿ven mi pantalla? Es una pantalla de Facebook, ¿la ven? No, no sé si ven mi pantalla, ¿me confirman, chicas? Sí, la yo Listo. yo no sé si es conmigo o no sé si las otras chicas me pueden confirmar, las otras personas, pero a veces se corta. sí, sí está entrecortado el audio. Sí, se corta el audio. Siempre tenemos ese problema con esta computadora, está fallando el wifi a esta computadora. Déjenme entonces, yo me conecto como siempre desde el teléfono. Denme un segundo, chicas. Gracias.
¿Ahí me escuchan, familia? Y ahí sí. Sí, yo sí te escucho. Listo, listo, chicas, muchas gracias. Entonces, esta computadora, creo que está mal el Wi-Fi, pero bueno, a ver, vamos a compartir pantalla. A ver, un segundo que... Listo, a ver. Ok. Con que juzgué. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y la medida que usáis, Y la medida que usáis, se usará para vosotros. ¿Cómo es que tú puedes ver la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? puedes decir a tu hermano, ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame quitar la paja de tu ojo, mientras hay una viga en tu propio ojo? ¡Oh, hipócrita! Primero quita la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas a los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose os despedacen. Amén. A ver. A ver. Qué hermoso. Entonces, bueno, familia, ahora vamos a compartir las diapositivas nuevamente. Solo que no sé, denme un segundo porque no la encuentro. Listo. Perfecto. Entonces vamos a leer el versículo 1 que nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Entonces, las personas que hemos venido estudiando este libro de Mateo, sabemos que Jesús empezó el sermón en el monte, ¿no? Entonces, él ha venido tratando temas muy importantes y ha venido enseñándonos realmente cómo debemos cumplir nosotros los mandamientos de Dios, ya que la ley más que palabras viene realmente desde el corazón, la obediencia es desde el corazón, y cómo nosotros tenemos nuestras actitudes y nuestro corazón frente a las circunstancias, frente a las personas, cómo está nuestro corazón ante los ojos de Dios, ¿ya? Él le dio muy feo a los fariseos porque ellos eran demasiado religiosos y se sabían la Biblia de pe a pa, de pies a cabeza, pero difícilmente hacían realmente, tenían el corazón conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Él nos ha estado hablando a nosotros temas que van muy conectados con la espiritualidad del ser humano interior. Él vino hablándonos con actitudes que nosotros debemos tener para ayudarle a las personas, para ser
tener obras de caridad con las personas para poder ayudar, sembrar, cómo nosotros debemos orar, cómo nosotros debemos ayunar, la importancia de colocar las cosas en las cosas celestiales y no en el mundo terrenal. Nos estuvo hablando sobre esto, la importancia de no ser materialistas, de no ocuparnos de estas cosas. Ahora, lo que él nos quiere enseñar con este tema de no juzgar es realmente la manera en cómo nosotros pensamos y tratamos a las demás personas, ¿ya? Entonces, Jesús nos llamó a que nosotros, recordemos que al principio, en Mateo 5:20, ¿alguien lo quiere leer que está en la pantalla? Mateo 5:20. Bendiciones, mis hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Entonces, aquí vemos que al principio Jesús lo que nos habló es que él quería que la justicia de nosotros como seguidores de Cristo fuera mucho mayor que la de los escribas y de los fariseos. Y es lo que yo les decía en un principio. Ellos realmente se sabían la palabra de pies a cabeza, pero muy poco el corazón de ellos de verdad era conforme a la voluntad del Señor. ¿Ya? Ellos todo lo que hacían era más para que lo vieran los hombres y fueran aprobados por el hombre, pero lo que hacían realmente no era por Dios ni por agradar al Señor. Entonces, la manera en que algunos piensan que serán más justos hoy en día es si juzgan a las personas. Hoy en día vemos muchas personas que se quieren creer más justos que otros, que se quieren creer, tengo todo el poder y toda la autoridad para juzgar a las personas. Entonces, Jesús aquí lo que está haciendo es reprender ese tipo de pensamiento que hay en nosotros. Entonces, ¿qué nos dice él? No juzguéis para que no seas juzgado, ¿ya? Entonces, con esto Jesús lo que está haciendo es advertirnos acerca de nosotros juzgar a los demás. Porque cuando nosotros hacemos eso, vamos a ser juzgados de una manera similar. Entonces, realmente, él lo está diciendo muy claro, no juzgues para que no seas juzgado. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, nosotros tenemos que saber cómo estamos tratando a los demás, cómo estamos juzgando a los demás. Porque de la misma manera que nosotros estamos juzgando a los demás, vamos a ser juzgados también nosotros mismos. Y no estamos hablando de que vamos a ser juzgados por los hombres, sino que vamos a ser juzgados precisamente por Dios. Entonces, es muy delicado este tema. Un poquito más adelante, del Sermón del Monte, ¿me ayudan por favor silenciando micrófonos, mis preciosas? En Mateo 7, del 15 al 16, ¿alguien lo quiere leer que está en la pantalla? Vamos a ver, esto es más adelantico de lo que Jesús nos está hablando, lo dice más adelante. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Mateo 16. Sí, mi Jessie. Mateo 7, 15 y 16. Igual ahí está en la pantalla por si lo quieres leer. Perdón, dame un segundito, porque es que como yo no veo casi, yo soy como... Entonces, dale con la Biblia si la tienes en la mano. Sí, ok. La palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 15, 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amén, mi Jessie, muchas gracias. Mire, aquí el Señor Jesús nos está diciendo más adelante que nosotros tenemos que guardarnos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Él nos dice muy claro, por sus frutos los conoceréis. Entonces, de una u otra manera, esto demanda a que nosotros debemos conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? ¿Qué frutos yo estoy dando para Cristo? ¿Qué también estoy yo con Dios?
Y también se está cortando el Zoom, chicas, me están diciendo que se cortó el Zoom. Ya, entonces es un problema de la Cinti. Y también No, nos está todo. llevando, de cierta manera, este pasaje nos lleva a que de una u otra forma nosotros sí tenemos que hacer una evaluación. De una u otra forma nosotros sí tenemos que analizar, es importante, y yo siempre les he dicho, ¿qué tipo de iglesia yo me estoy congregando? ¿Es una iglesia que de verdad es sana doctrina o es uno de tantos falsos profetas que han venido como lobos disfrazados de ovejas? Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. De hecho, la palabra nos dice Jesús mismo que Él nos ha enviado como ovejas en medio de muchos lobos. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir. No es que, yo no soy quien para juzgar. No, no es juzgar. Es simplemente, aquí nos está diciendo Él que nosotros tenemos que hacer un tipo de evaluación. No solamente con la iglesia donde yo me estoy congregando, sino también conmigo misma. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué me pide Dios? ¿Yo estoy haciendo en verdad lo que Dios me está diciendo o cuánto me falta? ¿Ya? Por eso la canción del principio decía, yo quiero más de ti, Señor. ¿Ya? Porque realmente cuando somos más de nosotros y menos del Espíritu Santo, muy difícilmente estamos haciendo la voluntad de Dios Padre. Entonces, el cristiano, nosotros somos llamados a demostrar un amor incondicional por todo el mundo. Nosotros debemos mostrar un amor incondicional por todo el mundo, pero no somos llamados a tener una aprobación incondicional, ¿ya? Nosotros podemos amar a las personas que hacen cosas que no se deben aprobar bíblicamente. Yo en muchas ocasiones estoy orando mucho por mis hijas, son adolescentes y saben que estamos en una etapa difícil con los adolescentes, pero yo siempre les he dicho, siempre te voy a amar, pero nunca voy a aprobar las cosas incorrectas, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que amar a las personas que están en pecado. Nosotros tenemos que amar a esas personas porque de cierta manera, así como nosotros fuimos rescatados, como lo hablamos esta mañana en el devocional, hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz, nosotros también fuimos practicantes del pecado. Nosotros también estuvimos bajo el dominio de Satanás. Y gloria a Dios que Él vino a traer libertad sobre nosotros, pero todavía tenemos familiares, todavía tenemos personas que amamos y que aún siguen en ese mundo de pecado, en ese mundo de tinieblas. Entonces, es importante que amemos a estas personas, pero que no aprobemos, ¿ya? No podemos aprobar lo que Dios está en contra, ¿ya? Entonces, esto no nos está prohibiendo este texto que nosotros examinemos la vida de otras personas, sino que ciertamente está prohibido hacerlo en el espíritu que normalmente se hace, ¿ya? Hay gente que juzga, en verdad, como lo dijo Jesús, y vimos que él se puso un palo en el ojo y dijo, ¿cómo tú le vas a sacar la paja del ojo ajeno cuando tienes esta viga en tu ojo? Es la intención en el espíritu con que normalmente se está haciendo. Los fariseos hemos visto que ellos siempre estaban juzgando, pero poco estaban aplicando. Ya, ellos siempre se creían perfectos y siempre estaban juzgando a los demás, pero realmente ellos poco estaban aplicando la palabra del Señor. Entonces, si queremos ver un ejemplo injusto de condenación, lo vamos a ver acá en Mateo 26, del 6 al 13. ¿Alguien lo quiere leer? Está en la pantalla, familia. Amén. Mateo 26, 6, 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros,
pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Amén. Qué Amén. bello. Gracias, mi Sofi. Entonces, aquí vemos que los discípulos juzgaron injustamente a esta mujer. Los discípulos lo que dijeron es que pensaron que ella estaba gastando este perfume de manera innecesaria. Pero Jesús aclaró que ella lo estaba haciendo para una buena obra y que esa obra iba a ser recordada. Ella lanzó ese perfume sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo y ellos estaban diciendo, pero ese perfume es muy costoso y se puede vender para ayudar a los pobres. Ellos estaban juzgando injustamente a esta mujer. De la misma manera que cuando leemos esto, el Señor me trae a memoria el pasaje de Marta y María cuando Jesús va a visitar a estas dos hermanas. Entonces, María se preocupa por atender a Jesús y ella está sentada a los pies de Jesús. Mire, el acto de adoración, el mejor acto de adoración que nosotros podemos tener es a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros lo adoramos a Él de rodillas? ¿Ya? Y estas mujeres se postraban a los pies de Jesús, lo adoraban. Ese es un acto de adoración. Y María estaba postrada a los pies de Jesús, hablando y escuchándole a Jesús, pero Marta estaba muy ocupada de atender a Jesús, de hacer el oficio de la casa, de hacer la comida, y al mismo tiempo estaba muy molesta porque María no dejaba a Jesús por ir a ayudarle a Marta. Entonces, ella le dice, Jesús, dile a María que me ayude, que yo estoy sola con todas las cosas de la casa. Y Jesús le dice, Marta, Marta, muy afanada estás por muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Entonces, siempre estamos juzgando cuando realmente no conocemos lo que hay en el corazón de las personas. María, ella sabía quién era Jesús y ella quería aprovechar esa oportunidad que tenía de tener al Padre en su casa. Lo demás estaba de más, el aseo, la comida, todas estas cosas, pero ella escogió la mejor parte. Entonces, es ahí cuando muchas veces las personas tienen un juicio duro e injusto. Es de qué manera tú estás juzgando a las personas. Cuando nosotros, hay varias maneras en las que nosotros rompemos estos mandamientos y es cuando nosotros pensamos lo peor de los demás. Siempre estamos pensando lo peor de la gente. También estamos rompiendo este mandamiento cuando solo hablamos de los demás, de sus faltas. O cuando hablas con las demás personas de las faltas que ellos tienen. Y muchas veces hemos escuchado personas decir, por más que yo me esfuerce en hacer las cosas bien, siempre vas a mirar lo malo y siempre te vas a pegar de lo malo. Entonces siempre estamos mirando las cosas malas y hablándole a los demás de sus faltas. También rompemos este mandamiento cuando nosotros juzgamos toda la vida solamente por los peores momentos. Entonces juzgamos toda la vida de una persona solamente por lo malo que ella pudo haber pasado o por las equivocaciones que ella pudo haber tenido y nos pasamos condenándola todo el tiempo por lo mismo. Estamos rompiendo este mandamiento cuando nosotros juzgamos a otros sin ponernos a nosotros mismos en sus circunstancias. Juzgamos y pocas veces nos ponemos en los zapatos de las personas. Somos muy poco empáticos con las personas. ¿Por qué actuó así? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué haría yo en el lugar de ella? ¿Qué haría yo en el lugar de él? Rompemos este mandamiento cuando nosotros juzgamos a otros sin tener en mente que nosotros también seremos juzgados. O sea, hay personas que conocen muy poco la palabra del Señor. O sea, y prácticamente no conocen nada. Pero este pasaje se lo conocen muy bien. No juzgues para que no seas juzgado. Siempre dice, la palabra dice que nadie me puede juzgar.
que el único que juzga es Dios. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo la gente puede decir esto de una manera tan tranquila, de una manera tan llena de paz? Y ese es el problema que nosotros hemos hablado. Esto pasa cuando la gente va a esas iglesias que te venden un evangelio de gracia, pero es una gracia tan extrema que creen que porque estás en el tiempo de gracia puedes seguir pecando, que no tienes que hacer nada, que no tienes que morir para el mundo, que no tienes que nacer de nuevo, que ya Cristo pagó por todos tus pecados y tú puedes vivir tu vida pecando toda tu vida. Entonces, ese es el problema cuando nos venden ese evangelio de extrema gracia, porque la gente dice, a mí no me puede juzgar, solo Dios, y yo digo, solo Dios. Ahí es cuando más nosotros deberíamos como ponernos a cuentas con Dios y con nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo mal? En vez de estar mirando los pecados de los demás. Porque es que si la persona cambia o no cambia, eso no va a perjudicar para nada ni va a alterar mi salvación. Mi salvación es personal. Entonces tengo que analizarme yo conmigo misma y entender que la palabra me dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Él es un juez justo. Muchas parábolas nos ha hablado Jesús de lo que es un juez justo. Dios es un juez justo y Él no se puede confundir a la hora que Él tenga que tener ese tiempo de juzgarnos a nosotros, porque para eso está la palabra escrita, para que después no digamos, pero es que a mí nadie me dijo. Pero otras veces somos felices juzgando a las personas sin tener en cuenta que de la misma manera que nosotros estamos juzgando, de esa misma manera nosotros vamos a ser juzgados cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Ya? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Nos dice, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. Entonces, con esto nosotros vemos que Jesús no prohibió el juicio hacia otras personas. Él lo único que requiere es que nuestro juicio sea un juicio completamente justo y que solamente juzguemos a otros por las medidas que a nosotros nos gustaría que nos juzgaran. ¿Ya? Cuando nuestro juicio hacia otras personas está mal, a menudo no se debe a que nosotros juzgamos de acuerdo a un estándar, sino que muchas veces nosotros juzgamos porque somos personas hipócritas. Cuando queremos que ese estándar que está escrito en la Biblia lo apliquen otras personas, pero yo no tengo derecho a aplicarlo. Cuando yo no lo estoy aplicando en mi vida y me tomo el atrevimiento y la hipocresía, porque a eso Jesús le llamó hipócritas, de juzgar a otra persona por un estándar, por algo que está escrito en la Biblia cuando yo ni siquiera lo aplico. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros somos más generosos con los pecados que nosotros mismos tenemos y no estamos siendo generosos con los demás. Entonces, somos felices mirando las fallas de los otros, pero pocas veces nos sentamos a analizar qué hice mal hoy. Si Jesús estuviera a mi lado, hubiera hecho esto, ¿qué reacción tendría Jesús al ver lo que yo hice? ¿Es correcto o no es correcto? Pero no tenemos tiempo para analizarnos a nosotros, sino que nos sentamos en silla de escarnecedores para poder mirar las fallas que los demás están teniendo. Entonces nos dice después, con la medida con que medís, os será medido. Entonces, este es el principio sobre el cual Jesús hizo este mandamiento. No juzgues, como nos lo dice en el versículo 1, para que ustedes no sean juzgados. Con esto podemos ver que Dios nos medirá a nosotros de acuerdo con la medida que nosotros estamos midiendo a los demás. Entonces, esto de verdad tiene que ser para nosotros una motivación muy, muy poderosa para que nosotras aprendamos a ser generosas y que aprendamos a ver a las personas con amor, con bondad, con perdón y tener misericordia hacia otras personas. Si nosotros queremos que Dios tenga todo esto para con nosotros, nosotros deberíamos de dar un poco más de estas cosas a las demás personas. Hay un pasaje que está en Lucas 6, 37 al 42. No sé si alguien lo quiere leer porque no lo puse en la diapositiva. Ya se me vino a la mente
ya cuando íbamos a empezar la reunión. Entonces está en Lucas 6, 37 al 42. ¿Alguien lo quiere leer? Lucas 6, 37 al 42. Mateo, Marcos, Lucas. Está 2 libros después de Mateo. Amén. Amén, Sofía. Lucas 6, 37 al 42, ¿verdad? Ajá, así. Ok. Habla del juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amén. Amén. Amén, mi Sofi. Muchas gracias. Entonces acá vemos que Jesús nos está mandando a nosotros 4 cosas, ¿ya? No juzgar para no ser juzgados, no condenar para no ser condenados, tener misericordia para recibir misericordia y perdonar para recibir perdón. Entonces, de acuerdo a las enseñanzas, de acuerdo a las otras enseñanzas que tenían otros rabís en los tiempos de Jesús, lo que hizo Dios es que él tenía 2 medidas en las cuales juzgaba a las personas. Una medida era la medida de la justicia y la otra medida era la medida de la misericordia, ¿ya? Entonces, cualquier medida que cualquiera de nosotros queramos que Dios use con nosotras o con los hombres que están aquí conectados, nosotros debemos usarla de la misma manera con las demás personas. Si tú quieres que Dios tenga misericordia contigo, aprendamos a tener misericordia con la gente. Si tú quieres que Dios no te condene, no estemos condenando a la gente. Yo creo que el tema de la condenación es un tema que le corresponde a Dios, no a nosotros. Si tú quieres que Dios te perdone, aprendamos a perdonar. Si tú quieres que Dios no te juzgue, pues entonces tú mismo decides de qué medida tú quieres recibir. Ahí es donde realmente aprendemos a valorar cuál es el amor que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. Porque si realmente nos amamos, pues no queremos, ninguno de nosotros, yo creo que quiere ser condenado ni juzgado, ni que no tengan misericordia hacia nosotros. Y tampoco vamos a querer que el Padre no nos perdone nuestros pecados, ¿ya? Entonces, nosotros deberíamos de juzgar el comportamiento de otros únicamente cuando nosotros tengamos en mente que nosotros mismos seremos juzgados y debemos de considerar cómo nos gustaría a nosotros ser juzgados, ¿ya? Entonces, en el versículo de Mateo 7, del 3 al 5, ¿alguien lo quiere leer? Que está en la pantalla. Amén. 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 ¿Sí? ¿Quién Amén. dijo? Amén, amén. Dale. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano,
déjame sacar la paja de tu ojo. Y he aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Amén. Gracias, mi Cintia. Entonces, mire esta imagen. Definitivamente es imposible que nosotros tengamos una viga en nuestro ojo, ¿verdad? Pero esto lo hizo Jesús en un sentido figurativo para mostrarnos a nosotros que muchas veces nosotros somos más tolerantes con el pecado de nosotros que con el pecado de los demás. Entonces somos felices viendo las pajitas que tienen los otros cuando no hemos mirado severendo pecado que hay en nosotros. Entonces él nos dice muy clarito cómo nosotros vamos a decirle a tu hermano, déjame sacar esta viga que tú tienes en tu ojo, cuando he aquí la viga en el tuyo propio. Entonces dice, no seas hipócrita. Hipócrita llama Jesús. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces vas a poder ver bien. Porque mientras tengas ese pecado ahí, tú no tienes luz, no estás pudiendo, no puedes ver bien como para poder ayudar a otros a sacar su pecado. Es muy complicado que un ciego pueda guiar a otra persona ciega. Entonces, cuando nosotros primero sacamos nuestro pecado de nosotros, vamos a poder ver bien para poder ayudar a la gente a que salga de su pecado. Porque nosotros sí podemos juzgar. De hecho, la palabra nos dice que nosotros debemos juzgar con justo juicio. ¿Ya? Con justo juicio nosotros debemos juzgar. Entonces, yo no puedo juzgar a alguien cuando realmente yo no soy un testimonio como mujer, que no soy un testimonio como esposa. Yo no tendría cara para sentarme aquí a predicarles a ustedes algo que yo no estoy practicando. Y no soy perfecta. Y les he dicho que Dios todavía está trabajando cosas en mí, pero ya no soy la misma persona de antes, ¿ya? Entonces yo no puedo hablarles a las mujeres que están conectadas conmigo de que tienen que hablar solamente con su esposo, que su esposo debe ser su mejor amigo, que no deben estar conversando con hombres que no sea su esposo, mucho menos a solas, cuando yo de pronto no lo hago con mi esposo, ¿ya? Entonces, primero tengo que sacarme yo esos pecados que yo tengo para poder ser luz, para poder tener luz y ayudar a las otras personas a que puedan sacar la paja que tiene en el ojo, ¿ya? Entonces, esto es lo que Jesús está haciendo. Es un ejemplo totalmente exagerado, pero es un ejemplo que él encontró para demostrarnos a nosotros qué tan exagerados nosotros somos y muchas veces cuánto nos falta tener misericordia con la gente, ¿ya? Entonces, el ejemplo de buscar una paja en el ojo de alguien mientras estamos ignorando la viga que nosotros mismos tenemos en nuestro propio ojo, se puede ver cuando los religiosos llevaron a la mujer que fue encontrada en adulterio, se la llevaron a Jesús. Entonces, esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Entonces, estos hombres, seguramente habían, muchos de ellos, seguramente habían adulterado también con ella. Y aquí vemos que Jesús dice, y como insistieran en preguntarle, porque ellos, los que quieren leer los versos anteriores, está en Juan capítulo 8, ellos encuentran a una mujer que fue encontrada en adulterio. Ya hemos aprendido que en ese tiempo la paga del adulterio era muerte, ¿ya? Para los fariseos. Y estas personas morían apedreadas, tanto la mujer como el hombre. Entonces, aquí llevan a una mujer que fue encontrada en adulterio, pero no llevaron al hombre. Solamente vemos que llevan a la mujer, pero había un hombre que estaba adulterando con ella. Y tal vez ese hombre se encontraba entre todos estos fariseos. Pero en ese tiempo ellos eran muy duros con las mujeres. De hecho, las personas que han estado aquí ya conmigo hemos aprendido que en ellos en ese tiempo daban carta de divorcio por la dureza del corazón de ellos, no porque Dios lo aprobara, sino que daban carta de divorcio por todo. Si me cocinó un huevo bien, si se le quemó el huevo, ya no me sirves como esposa, y la desechaban y se casaban con otra mujer.
Entonces, ahí vemos una mujer que fue encontrada en el acto de adulterio y ellos se la llevan a Jesús para que sea apedreada. Y Jesús lo único que hacía, los que quieren leer la historia lo pueden hacer en su casa, él está escribiendo sobre la arena, tranquilo. Tranquilo, ¿por qué? Porque Jesús sabía que no solamente ella había pecado, que todos los que estaban ahí eran tan o más pecadores que ella. Entonces, como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y la palabra dice que todos se devolvieron, todos se han devuelto y todos tiraron la piedra al piso, ninguno le arrojó la piedra a la mujer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muy seguramente ahí empezaron a venir a su memoria todos los pecados que ellos tenían, que no eran perfectos, ¿ya? Entonces, mire cómo podemos ver que ahí estos hombres fariseos, que aún siendo pecadores, estaban llevando a una mujer para que acaben con su vida por medio de las piedras, para que la atacaran con piedras hasta acabar con su vida. Entonces, primero saca la viga de tu propio ojo, nos dice el Señor Jesús. Saca la viga de tu propio ojo. Ojo, ahí el único que la podía condenar realmente, que estaba libre de pecado, era Jesucristo. Y aún así, Él mostró misericordia para con esta mujer. Jesucristo, siempre que perdonó pecados, le decía a las personas: vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Ya? Entonces, lo que primero nos dice Jesús es: primero saca la viga de tu propio ojo. Entonces, aquí Jesús nos está indicando que aquella persona que tiene una viga en su propio ojo no se daría cuenta de ello inmediatamente porque él está ciego de su propia culpa. ¿Ya? Cuando las personas tienen el pecado encima, muchas veces no se dan cuenta. La otra vez, con mi esposo estábamos conversando con un personaje que conocemos y es cristiano, dice que va a una iglesia cristiana hace muchos años y es increíble cómo no pueden tener convicción de pecado. Y nos contaba su historia. Él se había casado con una mujer por amor, todo, luego se divorciaron, aún amando a su esposa. Con el tiempo se le da la oportunidad de casarse con una muchacha, cobrándole el dinero para darle los papeles a ella acá en Estados Unidos. Y esa muchacha ha sido la prima de su esposa, ¿ya? Entonces, él nos está contando cómo vive con su esposa y cómo vive con la prima y todavía tienen ese contrato y no se pueden separar hasta que le entreguen a ella los papeles. Y es increíble porque mi esposo quiso como confrontarlo porque es cristiano, ¿ya? Como siendo cristiano no caes en cuenta la importancia del matrimonio. La importancia del matrimonio. Entonces mi esposo con amor quiso decirle: pero ¿tú qué piensas de lo que hiciste? No, no tiene nada de malo, pues lo hicimos por negocio. O sea, un hombre cristiano que dice que va a una iglesia cristiana. Pero esas son las iglesias que son demasiada gracia, que no hablan del pecado, que no confrontan el pecado, no hay discernimiento, ¿ya? Entonces, una persona así muy difícilmente va a poder guiar a la otra a la verdad, por más que se diga que es cristiano, porque su pecado te enceguece de tal manera que no te deja ver que tú estás mal, que tú estás en pecado, ¿ya? Entonces, el intento de corregir la culpa de alguien más cuando nosotros mismos tenemos esa misma culpa o aún tal vez podemos manejar una culpa mucho más grande. Entonces, nosotros no podemos tratar de arreglar el pecado de otro cuando tal vez tú tienes la misma culpa o estás cargando con un pecado mucho más grande. Ustedes se imaginan tal vez este muchacho diciéndole a alguien más adelante: no, ¿cómo te vas a casar por interés? ¿Cómo te vas a casar por dinero? Cuando él se ha casado por dinero y con la esposa de su verdadera ex esposa. Esto es una barbaridad.
Entonces somos totalmente fáciles para mirar y poder decirle al otro y atacar cuál es tu pecado cuando no nos damos cuenta que nosotros tenemos un pecado más grande que ese. ¿Sí me entienden? Entonces aquí vemos que Jesús dice hipócrita. Jesús llama a esas personas hipócritas. Quien se queja de las cosas pequeñas que ve en otras personas y no le presta atención a cosas más grandes que vive aún en su propia casa, es una persona hipócrita. Como hay mujeres que pueden estar desprestigiando la vida de otras mujeres y no se analizan qué tan bueno o mal testimonio son ellas en su casa. ¿Qué piensan? Si yo le pregunto un día y yo les digo a ustedes, hagamos una reunión con sus hijos porque los quiero conocer, y yo les pregunto a sus niños, ¿qué opinas de tu mami? ¿Cómo le ves a tu mami? ¿Qué ustedes creen que me dirían sus hijos? Y no lo digo para juzgarlas ni condenarlas, estoy hablando porque es la realidad que vivimos. Somos felices mirando las otras mujeres, cómo reaccionan, cómo actúan, cómo se comportan. ¿Y cómo soy yo en mi casa? ¿Qué me diría tu hijo si yo le pregunto, ¿cómo es tu relación? ¿Cómo es la relación de tus papis? Y entonces resulta que tal vez el hijo me va a decir, viven peleando y gritan mucho y se dicen muchas groserías y resulta que esta mujer está hablando mal de otra mujer. Entonces somos tan compasivos con nuestros pecados, pero tenemos tan poca misericordia con el pecado de los demás. Entonces, a ellos, a estas personas, Jesús les dice hipócritas. No seas hipócrita. Antes de mirar la falla que tienen nosotros, primero soluciona las fallas que tú tienes en tu casa. Primero soluciona la relación con tu esposo. Primero soluciona la relación con tus hijos. Sé luz en tu casa. Sé testimonio. Entonces, nuestra hipocresía en estos asuntos, la mayoría de las veces, es mucho más evidente en otros que en nosotros mismos. Podemos encontrar la manera de ignorar la viga en el propio ojo que nosotros tenemos, pero somos muy fáciles para notar así. Somos fáciles para notar inmediatamente la paja que hay en el ojo ajeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar. Saca primero. O sea, sí podemos juzgar con justo juicio, pero primero tenemos que sacar esa viga que nosotros tenemos acá grandota en el ojo que no nos deja ver para poder sacar la viga que tienen otras personas, ¿ya? Con esto Jesús no está diciendo que es malo ayudar a otro hermano con la paja que tiene en su ojo, ¿sí? Es claro que nos queda a nosotros que sí podemos ayudar con la paja que tiene el otro hermano. De hecho, la palabra nos llama a exhortar a los hermanos cuando se encuentran en pecado, en el amor de Cristo. Con mucho amor nos dice, de hecho, que lo hagamos con amor, porque si nosotros los exhortamos sin misericordia, ten cuidado de que tú no vayas a caer también en ese pecado. Entonces, si tú no lo estás juzgando con misericordia, con amor, pues cuando tú caigas en ese pecado con la misma dureza que tú juzgaste, te van a juzgar a ti. Entonces, nosotros estamos llamados a exhortar a los hermanos cuando los vemos en pecado. De hecho, una hermana hoy preguntó, no tuve tiempo en responderle, no sé si está conectada, y si no está conectada en su momento le voy a responder. Pero hay pasajes bíblicos que se los voy a compartir. Ella decía que él encontró a su cuñado que está siendo infiel a su hermana. Entonces ella decía, no sé si hablar con mi hermana o no sé si hablar con mi cuñado. Pues la palabra nos dice que debemos exhortar al hermano que vemos en pecado a él. Lo más correcto es que ella se acerque a él antes de hablar con su hermano y le diga, esto está mal. Necesito que por favor te alejes de esa mujer si quieres restaurar tu hogar. Lo estás llevando a perdición. Esta mujer te va a traer ruina. Esta mujer te va a traer pobreza. Esto es un pecado ante los ojos de Dios. Estás arriesgando a perder todo por una aventura, por algo pasajero. Hablarle en el amor, ¿ya? No insultarle, no maltratarlo. ¿Por qué? Porque nos dice la misma palabra, y les voy a compartir ese versículo, que de la misma manera en que nosotros estamos exhortando debe ser con amor, porque tal vez nosotros lleguemos a caer también en ese pecado.
Y entonces, con la misma medida, lo leímos ahorita, Sofi nos lo leyó, con la misma medida que nosotros miramos, vamos a ser medidos. Con la misma misericordia que tengamos, vamos a recibir misericordia. ¿Ya? Entonces nos dice Mateo, versículos de 7 a 6 para terminar. ¿Alguien lo quiere leer? Está en la pantalla. Amén. Amén, Maricela. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despadecen. Amén. Amén, mi preciosa. Entonces, aquí lo que Jesús nos está queriendo decir es que nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender a discernir que hay cosas buenas y hay cosas preciosas que no se le deben dar a cualquier persona, ¿ya? Y menos si esas personas las van a recibir con desprecio. Entonces, yo muchas veces, mi esposo le encanta mucho defender la palabra y a mí, de hecho, también me gusta defender la palabra, pero hay momentos en que hay personas que no están preparadas para recibir la palabra de Dios. En cambio, hay personas que sí están preparadas porque te demuestran disposición. En ese tiempo, los perros eran animales salvajes y los cerdos en ese tiempo eran el ejemplo de un sacrilegio, ¿ya? Para las personas judías en ese entonces. Entonces, ¿esto qué representa? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Esto representa todo lo despreciable, todo lo inmundo, todo lo abominable. Y esto describe a los que están comprometidos con el odio a Dios, a los que están en contra de todo lo que es la palabra de Dios. A esas personas nosotros debemos reconocerlas y debemos tener claro que debemos apartarnos. Entonces sí podemos juzgar, porque ¿cómo hacemos para poder discernir que alguien odia la palabra y ataca la palabra? ¿Ya? De hecho, Jesús se lo dijo a los apóstoles, ustedes vayan y prediquen, si no les escuchan, sacúdanse los pies y salgan de ese lugar. No debemos insistir, no debemos echarle perlas a los cerdos, porque no todo el mundo está preparado para escuchar la palabra de Dios. Entonces, a veces nos ponemos a pelear y a pelear y a contender cuando la misma palabra de Dios dice que el Dios de este mundo les ha enceguecido a ellos el entendimiento para que no puedan entender la palabra del Señor. Entonces, peleamos y peleamos y peleamos con la carne. Y ahí lo que estamos haciendo es dar lo más sagrado que nosotros tenemos, echándole perlas a los cerdos, ¿ya? Entonces, nosotros debemos, leímos en el versículo 15 al 20, donde lo leyó alguien, donde dice que nosotros debemos reconocer a los falsos profetas. Entonces, sí nos toca, y que por sus frutos los conoceréis. Entonces, de cierta manera, sí nos toca juzgar, ¿ya? De cierta manera nos toca hacer un análisis de la persona, de cierta manera, pero mucho cuidado con la manera en que nosotros estamos juzgando. Los perros y los cerdos aquí regularmente se entienden como aquellos que son contrarios al reino de Dios y al mensaje de la palabra que se está anunciando. De hecho, hay otros pasajes donde me dicen que estas personas que se refiere aquí Jesús son las que practican lo que las manifiestas obras que están en Gálatas. A ver, estas personas, ya les voy a decir dónde está Gálatas 5. Las personas que practican las obras de la carne. Está en Gálatas 5, 19 al 25, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de las cuales yo os amonesto, que ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando estas personas están practicando mucho esto, están en
contra totalmente de todo lo que Dios manda. Es muy difícil que estas personas nos escuchen. Por eso yo siempre les he dicho que cuando nosotros vamos a predicar a alguien, primero tenemos que orar por esa persona. No es que mañana me voy a predicarle a mi mejor amiga mundana que es, un ejemplo, prostituta. Sí debes predicarle, pero antes de eso debes preparar el terreno espiritual. Ora por ella. Ora por ella, 15, 20 días, tengan tus oraciones y ora para que toda fortaleza mental que el enemigo ha levantado contra ella sea derribada y que el Espíritu Santo le quite toda venda que Satanás le tiene. Esa es la manera correcta. De otra manera no nos van a escuchar, no nos van a escuchar. Se los digo con testimonio propio. Cuando yo estaba en el mundo, a mí me molestaba que me predicaran la palabra del Señor. Y yo dejé de visitar a mi odontólogo porque cada vez que iba al odontólogo me predicaba. Y a mí me molestaba. Yo le decía, no pierdas tu tiempo. Yo creo en Dios, pero no me hables de iglesia, no me hables de religión y no me hables de la vida. ¡Qué pereza! Así le decía yo. ¿Ya? Entonces, si él todo el día se iba a estarme predicando, pues él iba a estarle echando perlas a los cerdos, porque yo no tenía un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. No había disposición en mí. Entonces, a esto se refiere el Señor cuando dice, no le echen perlas a los cerdos, ¿ya? En este contexto también podemos ver que de las palabras previas hacia los hipócritas. También puede hablar de que en la mente de Jesús los perros y los cerdos están representando a creyentes criticones y creyentes hipócritas. A estos creyentes que son pecaminosos no se les deben ofrecer las perlas que le pertenecen a la comunidad de los santos. Entonces, es lo que yo les ponía el ejemplo. Hay personas que son creyentes, que van a la iglesia, pero son demasiado criticones, se la pasan. Y yo les decía esta mañana, yo prefería apartarme de estas personas. Son muy lindas, sí, son lindas. Pero yo muchas veces dije, no hablemos de esas cosas, hablemos cosas que no se edifiquen, pero nunca entendieron mi mensaje en amor. Entonces preferí como apartarme porque no se puede estar echando perlas a los cerdos. Hay gente que no está preparada todavía para escuchar y entender estos mensajes. ¿Ya? Con mi esposo es igual, a él lo atacan mucho en redes sociales porque mi esposo ataca mucho al nuevo orden mundial y él ataca mucho la Organización Mundial de la Salud y lo atacan como ustedes no se imaginan. Y yo a veces digo, amor, ya no pelees más, no pierdas, no le eches perlas a los cerdos, ellos no están preparados. Mi esposo, todo lo que publica en contra del aborto, hasta lo amenazan de muerte. Lo amenazan de muerte cuando él defiende el no abortar a los bebés, lo amenazan de muerte. Yo digo, amor, ya, párale, esa gente está enceguecida. Entonces, lo que Jesús también habló en este contexto de corregir a otro hermano o a otra hermana es la corrección piadosa, es una perla. Muchas veces el que nos digan la verdad puede doler por un momento, ¿ya? Pero muchas personas no están dispuestas a escuchar esta verdad. Entonces, esa perla tan preciosa, nosotros no la podemos desechar ante los cerdos. Esos cerdos son estas personas que se han determinado, no quiero recibir la palabra, no me interesa recibir la palabra, no me interesa conocer de tu Dios, no me interesa. Entonces nos dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Las perlas que nosotros tenemos de este precioso evangelio que nosotros predicamos, muchas veces lo que puede hacer es confundir a aquellas personas que no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque estas personas están enceguecidas por el Dios de este siglo. Y aquí lo vemos en 2 Corintios 4:4. Muy clarito nos dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces ustedes me dirán, sí, pero es que la palabra del Señor dice que nosotros debemos predicar el evangelio a toda criatura. De hecho, aquí lo dice, Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así es. Pero también, cuando los judíos fueron endurecidos,
estuvieron maldiciendo, y aquí lo vemos en Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo delante de ellos y separó a sus discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces acá vemos que muchos judíos en ese entonces se les endureció el corazón y ellos no creyeron y se pasaron maldiciendo el camino delante de toda la multitud. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo se apartó y se separó de ellos. Pablo no siguió echándole sus perlas a los cerdos. Él se quedó predicando a quienes querían escuchar el mensaje, ¿ya? A quienes realmente lo querían escuchar. No perdamos el tiempo. Y el mismo Jesús se lo dijo a sus discípulos: cuando ustedes vayan a evangelizar, si les abren las puertas de la casa, entren, si los reciben, pero si no los reciben, sacúdanse en los pies. Si no reciben el evangelio, sacúdanse en los pies y continúen su camino. Entonces, nosotros tenemos que aprender a discernir, ¿ya? Que Jesús nos está llamando, nos ha dicho esto para llamarnos a que nosotros podamos discernir y aprender a buscar corazones que realmente estén preparados, corazones que realmente estén listos para recibir. Cuando nosotros encontremos estos corazones que están listos para recibir la palabra de Dios, tú puedes tener la plena seguridad de que Dios ya trabajó en cada uno de estos corazones. Por eso cuando nosotros evangelizamos en TikTok, hay personas que se conectan y están escuchando porque es un corazón que está dispuesto a escuchar, es un corazón que sabemos que ya Jesús de una u otra manera le está trabajando para hacerle su llamado, ¿verdad? Pero cuando realmente nosotros no estamos botando el tiempo con personas. ¿Qué pasa? Muchas veces en las transmisiones que yo hago se conecta gente que empieza a criticar y empieza a criticar y empieza a decir cállate, o eso es falso, o eso son personas que Dios, el Dios de este mundo, está escrito con minúscula para las personas que tal vez no tienen mucho conocimiento de la Biblia. Cuando tú veas que la palabra Dios está escrito con D minúscula, son dioses falsos, pero a este Dios que se refiere acá es el Satanás, ¿ya? Entonces, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de estas personas y por más que yo les hable, realmente les voy a echar perlas a los cerdos. Yo le he dicho a mi esposo, silénciales, pero no les bloquees, porque tal vez uno se queda ahí escuchando el mensaje, pero muchos se van porque no les interesa escuchar, porque están totalmente enceguecidos. Entonces recordemos que para terminar, Jesús nos dijo que nosotros somos la sal de esta tierra. Todos nosotros somos la sal de esta tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué va a ser salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros, la sal en estos tiempos siempre es usada para darle sabor a las comidas, ¿verdad? Y también en estos tiempos bíblicos, que no existían neveras, era usada para permanecer las carnes, para que permanecieran y no se dañaran las carnes, las dejaban con sal. Entonces nosotros no nos podemos desvanecer, nosotros somos sal y luz en esta tierra, ¿ya? Pero tenemos que saber ser esa sal. Nosotros no podemos ser personas que juzguemos, que estemos condenando. Tenemos que aprender a tener misericordia con las demás personas y trabajar primero en nosotros mismos, familia, para que nosotros tengamos la capacidad de decirle a alguien: oye, estás haciendo las cosas mal. Y que esa persona tal vez vea que tú eras igual, pero ya no eres igual, ¿ya? Es como en mi testimonio, muchas personas conocen mi testimonio, pero Dios me sacó de una vida bastante difícil, donde yo me relacioné con muchas mujeres que se ganaban el dinero de forma incorrecta. ¿Y cómo yo voy a predicarle a una de estas mujeres si tal vez ellas no ven que yo nunca cambié mi pecado, que yo me seguí involucrando en ese mundo con esas mismas personas? No, primero yo tenía que cambiar, primero yo tenía que abandonar esa vieja manera de vivir, esa atadura, ese pecado, para yo poder hoy en día, cuando alguna de ellas se me acerque a pedirme ayuda, yo le pueda decir: oye, eso no es lo que Dios quiere para tu vida.
pero porque primero yo saqué esa paja que tenía en mi ojo, esa viga que tenía en mi ojo, ¿ya? Entonces, sí somos llamados a juzgar con justo juicio, pero antes de juzgar con justo juicio, lo que Jesucristo nos está enseñando en esta noche es que primero debemos trabajar en sacar la viga que nosotros tenemos en nuestro ojo. Primero preocuparnos por dar buen testimonio en casa antes de estar juzgando a las personas que están por fuera. Familia, recordemos que a mí mi salvación no me la van a dar los comportamientos de ustedes. Si te comportas o no te comportas bien, pues yo no me voy a, mi salvación no está en peligro. Entonces no nos preocupemos mucho por las actitudes de las demás personas, preocupémonos por nuestra actitud, porque la salvación es personal, ¿ya? Entonces, eso familia, para terminar la enseñanza en esta noche, vamos a orar. No sé si alguien quiere orar en esta noche, quiere colaborarnos con la oración para terminar el estudio. Vamos a hacer la oración para finalizar el estudio porque hay gente que ya en otros países está un poquito más tarde y en otros estados y se quieren ir a descansar. Y ya me quedo unos 5 minutos más por si alguien necesita preguntar algo. Hablamos un ratito y ya cerramos la sala porque ya también hay que ¿Puedo preguntar algo? al niño. Claro, pero primero vamos a orar, mi preciosa. Ah, ok, Aquí. correcto. Ya, mi preciosa. ¿Alguien quiere orar y cerrar la reunión con oración? Mi Sophie, mi Jessie, tal vez. No está. Jessie, Cinti dice, Jessie, Cinti, tú también puedes orar, mi preciosa. Es una mujer totalmente que a todos Dios nos escucha las oraciones. ¿Quieres orar, mi Cinti? Dale. Sin pena que tú puedes. Dios nos escucha a todos. Bueno. No, no dice. Bueno, Cintia, está bien. ¿Alguien quiere cerrar la oración, chicas? Buenas noches. Buenas noches, Catalina. Bueno, yo quisiera terminar pues con la oración, ¿no? Amén, mi preciosa. Dale. Gloria a Dios. Bueno, amado Padre Celestial, gracias Padre del cielo, Señor, te doy en esta noche. Gracias Padre bendito por este tiempo que hemos estado aquí reunidas, Señor, escuchándote, Señor, que tú nos hablas en cada momento. Señor Padre del cielo, ayúdanos a ser no solamente oidoras, sino hacedoras de tu palabra. Gracias Padre bendito por la vida de cada una de nosotras, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes, nos bendigas en este inicio de semana, que seamos luz, Señor. Padre bendito, y que pongamos en nuestras vidas la palabra, lo que tú nos dices, Padre Santo. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a bendecirnos unos a otros. Gracias una vez más, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mi preciosa, muchas gracias, bendiciones familia, las personas que se quieran retirar porque tienen que descansar, ya estamos despedidos con oración. Y ahora sí, Angélica, te escuchamos, mi preciosa. Gracias, buenas noches. Yo estoy en México, Querétaro. Buenas noches a todos. Pues estoy muy contenta porque ya por fin me pude integrar. Te escuché en TikTok y tengo poco tiempo en realidad leyendo la Biblia. Estoy muy contenta porque una de las cosas que dijiste en los TikToks es que en vivo, que conforme va uno leyendo, algunas cosas no las entiendo, te soy franca, tengo poco tiempo, estoy como volviendo al carril, y estoy muy contenta, muy agradecida con Dios porque he encontrado como muchas señales, muchas situaciones que han pasado con gente distinta a partir de que estoy leyendo la Biblia y orando a mi manera como yo puedo y entiendo. Y bueno, hoy en la mañana escuché el TikTok. Desde la semana pasada quería yo saber cómo conectarme a los grupos. Tengo dudas todavía, porque no sé qué
No sé si me está pasando a mí, pero se te está cortando. He tenido una vida... Mi sí, preciosa, qué perdón, pena es que vengo contigo. también manejando. Perdona, es que se te cortó desde que empezaste a decir tengo una duda y ya no se te escuchó nada.